Amigos, ¿cómo están? Estamos en nuestro segmento de cirugía sin dudas. El día de hoy decidimos hacerlo al aire libre. Creo que eso nos va a ayudar un poco más con nuestra... Bastante bien. Como les estaba comentando, pues hoy lo vamos a hacer un poquito al aire libre. Tal vez tengamos un poquito de ruido por el aire. Espero que no llueva también, pues no vamos a tener que cambiar de ubicación. Como lo teníamos planificado, pues el día de hoy vamos a hacer lo que es aumento de busto. Vamos a platicar sobre ese tema. Creo que por las últimas encuestas que realicé, me di cuenta de que les gustaría a la gente que hablásemos como más profundo sobre los temas, pero no los quieren tan largos, los quieren en segmentos. Entonces creo que lo que vamos a hacer es, vamos a dividirlo en unos 3 segmentos. Creo que los segmentos que vamos a ir hablando es un segmento que solo va a ser de preguntas y respuestas, un segmento que va a ser información general y otro segmento que va a ser como temas o complicaciones relacionadas a nuestro tema. En el caso del día de hoy, pues vamos a hablar lo que es generalidades. En lo que es generalidades, pues básicamente vamos a hablar de quiénes son candidatos, quiénes realmente no son candidatos, de qué están hechos los implantes, por qué hay diferencia entre un tipo de implante a otro, por qué las diferentes texturas que se hablan bastante sobre los implantes, o qué ventajas podemos obtener en relación a evitarnos algún tipo de complicación. Entre las complicaciones, que va a ser nuestro segundo segmento, en ese segmento vamos a hablar de enfermedades relacionadas con el implante mamario, complicaciones transoperatorias, posoperatorias y a mediano y largo plazo, y entre esa pues entra obviamente complicaciones relacionadas con los implantes mamarios. Y nuestro último segmento creo que va a ser lo que son dudas, consultas. Creo que de esa forma vamos a lograr acortar un poquito más el tema. Vamos a lograr como dar datos como más precisos, tal vez no hacer una charla tan larga. Usualmente hemos estado hemos tratado de bajar un poquito los tiempos, pero no bajamos de 1 hora. Siento que se vuelve un poquito larga. La hemos tenido que editar bastante para a la hora de subirla en YouTube, que realmente eso es lo que quiero, que continuemos realmente dando este seguimiento. Y creo que una de las opciones sería hacerlo así. Solo quisiera ver cómo me escuchan. No se escucha demasiado ruido del viento. Ahorita tenemos un par de solicitudes. Gracias, Valeria. Esa es la idea, que esté contenta. Sí, comentarios son los que nos gustan realmente leer. Se escucha muy bien. Bueno, tenemos de ruido, pues que me alegro. Pues bueno, como les comentaba, pues estoy afuera, la terraza, pues aquí puede haber un poquito de aire, pero ya está aburrido estar en las 4 paredes y por eso quise hacerlo de esta manera. Vamos a comenzar con lo esencial. Lo esencial es a los cuántos años podemos realizar, a los cuántos años podemos realizar un aumento mamario. Creo que eso es casi la pregunta que la mayoría me realiza. Yo creo que esto casi que aplica a todas las cirugías. Como les comentaba, pues yo soy bastante la idea que tenemos que esperar un desarrollo morfológico en el cual pues las pacientes ya tengan desarrollado todo lo que es el área del busto. Usualmente eso se alcanza más o menos entre los 17 y los 18 años, que es el tiempo promedio. Usualmente hay unas muchachas que han consultado, pues que tienen más o menos los 17 y definitivamente pues más no les va a crecer el busto. Por mucho que quieran esperar, pues definitivamente vamos a tener que hacer algo. Casi siempre lo hacemos entre los 18 y 20, que es como el grupo grande que se realiza este tipo de intervenciones, ya que son las muchachas que van a comenzar lo que es la universidad y quieren, pues obviamente,
lucir un poquito más femeninas y definitivamente pues a veces no tenemos mucho tejido mamario. Esto pues no puede ser acorde básicamente a su morfología, pero pues definitivamente si no tiene mucho, pues difícilmente nos va a crecer mucho más tejido. Entonces realmente pensamos en un aumento mamario en edades más o menos desde los 17 a los 18. Formas de realizar lo que es un aumento mamario, pues definitivamente existen dos tipos. Uno es un aumento con grasa, que tanto la gente me pregunta, y la otra es un aumento con implante. Vamos a poner un poquito para que se mire la ciudad. Definitivamente los aumentos, que esas son las únicas dos formas que se pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues la diferencia es básicamente que con una logramos dar volumen a lo que es el polo superior de la mama, lo cual no se logra hacer con la grasa. La grasa solo da volumen en la parte inferior y pues tiene muchas desventajas en el hecho de que la grasa pues se necesita colocar varias veces grasa para lograr un volumen deseado. Ese es el segundo detalle. Y por ende pues no es muy utilizado y se reabsorbe muchísimo. Entonces son de las cosas que yo siempre les soy muy cauto y les comento a los pacientes que siento que no es la mejor manera de hacer un aumento. En relación a, aquí creo que se mira mejor, en relación a qué es lo que, cuál es o qué es lo que esperan todas las muchachas a la hora de hacer un aumento mamario, pues lo más importante es lo mismo, ¿no? Definitivamente dar volumen a lo que es el polo superior. Ese es el detalle más importante, que es lo que logramos. Por eso es de que se necesita un implante. Yo soy fiel creyente que no existe ninguna otra alternativa en la cual vamos a lograr hacer este cambio, ese aumento sin el uso de un implante. Pacientes que no son candidatas a un aumento mamario con implante son las pacientes que padecen de lupus eritematoso. ¿Por qué no estas pacientes? Estas pacientes no son candidatas por el hecho de que tienen reacción a casi cualquier, o son alérgicas casi a todo. Entonces, hablemos que el silicón o la capa del silicón, que es la cubierta de los implantes, pues definitivamente van a provocarle una respuesta inflamatoria. Y por ende, si eran pacientes que no estaban activos con su enfermedad de lupus, pues definitivamente se puede activar. O en aquellas pacientes de que tienen un diagnóstico de lupus y se les coloca un implante, puede pues aumentar realmente esa respuesta exagerada que da el lupus, no solo de una respuesta inflamatoria local, sino sistémicamente les puede dar problemas. Por eso esas pacientes no son candidatas. Usualmente en esos pacientes, obviamente dependiendo la aprobación médica del endocrinólogo o el médico de cabecera, podrían colocarse implantes mamarios de solución salina. El único problema es de que volvemos al mismo detalle, la cubierta de gel es de silicón, pero pues sería como una última opción, pero de primera entrada yo le diría que no es la paciente ideal para someterse a este tipo de procedimientos. El segundo detalle que es muy importante. Entonces, al diferenciar, la única paciente que no, pues yo diría eso. Los extremos de la vida, pues definitivamente, pues yo les diría que no vale tanto la pena realizar un aumento. Casi la mayoría de personas, a pesar de que la paciente más grande que he operado tiene 76 años y le hicimos un aumento mamario. Entonces, pues hablemos que no hay como mucha restricción por edad, ¿no? Hablemos que ahí intervienen más factores como la cicatrización, el estado de salud, y no tanto porque no se puedan realizar el procedimiento. Esas serían las indicaciones. ¿Cómo se realiza? Pues ya se los comenté. Uno es con grasa, la otra es con el implante. Usualmente cuando se coloca con grasa, el problema es que se tiene que colocar múltiples veces, usualmente unas 2, 3 veces, a veces o hasta 4, a veces necesitamos utilizar algún tipo de dispositivo que nos vaya a generar un vacío y que mejore la vascularización. Pero al final yo creo que es mucha lucha con tal de tratar de que se aumente y de todas maneras se va a reabsorber muchísimo
del volumen. ¿Cuánto? Un 70% por lo menos de lo que se está colocando. Por eso hay que colocar poco volumen, no hay que colocar mucho volumen. El otro detalle es que nos da calcificaciones o que se necrosa la grasa y por ende, pues, no, a la hora de hacer evaluaciones ultrasonográficas, mamografía, pues puede llegar a haber cierta discrepancia con la evaluación que le está haciendo el radiólogo y pensar que probablemente puede tener algo que probablemente no sea maligno. Y esa es la segunda causa por la cual yo usualmente no se lo recomiendo, que se pueden formar quistes, pueden formarse hasta abscesos, o sea, hay muchas cosas que se pueden formar. ¿Por qué? Porque no tienen la irrigación suficiente de supervivencia los glóbulos de grasa. Usualmente, ¿por qué en el glúteo sí y por qué en el busto no? Pues básicamente es por vascularidad. Definitivamente eso es lo que va a hacer la diferencia por el área de distribución. Y como les comenté, de todas maneras con grasa no vamos a lograr que nos rellene el polo superior, o sea, el escote. No vamos a tener un escote a menos que utilicemos un brasier que nos va a levantar el busto. Entonces, pues definitivamente no. Solo vamos a lograr volumen en el polo inferior. El siguiente detalle sería antes de su cirugía, pues, ¿qué exámenes pedimos? Como todo, usualmente pedimos menores de 40 años. El estándar internacional es una hematología, unos tiempos de coagulación. Si eso está normal, pues no tiene ninguna otra indicación. Usualmente siempre les pido un electrocardiograma, ya que colocamos adrenalina y pues necesitamos ver si no tienen algún tipo de problema a la hora a nivel de corazón. Pero realmente no es un requisito internacional, es algo que yo solicito. Entre las evaluaciones previas, usualmente hay unos pacientes que sí les pide ultrasonido, dependiendo realmente si a la evaluación pues se palpa algo irregular o vemos que hay algo que no está conforme pues a la distribución normal. Usualmente las pacientes a veces lo refieren y me comentan, mire, fíjese que he sentido que tengo alguna bolita, pues usualmente mandamos a hacer el tipo de estudio. De lo contrario, pues no es que se necesite hacer una mamografía previo para hacerlo. Un ultrasonido es más que suficiente para tener o darle una evaluación preoperatoria. No es mandatorio, como les comento. El segundo paso, ya que tenemos los exámenes, una evaluación física normal, pues lo más importante es ver realmente qué es lo que desean. Recordemos que o la mayoría de muchachas, pues cuando nos dan su talla de brasier que utilizan, pues a veces están un poco confundidas en lo que es tanto el 34 o el diámetro de la espalda, que el diámetro de la espalda es en pulgadas, por eso es 32, 34, 36, 38, 40, y la copa es el área o la circunferencia de lo que es el busto, que es A, B, C, D, E, o como sea el resto de letras. Entonces tenemos que tener muy claro eso. Usualmente a veces como no conseguimos la talla que usualmente nos queda bien, la mayoría de pacientes lo que hacen es suben una espalda, o sea, aumentan el tamaño de la espalda en pulgadas. Si no encontraron un 32D, usualmente compran un 34C. O sea, le suben el tamaño de la espalda con tal de que le quede más holgado y realmente la copa lo logre cubrir. Hablemos que es algo que no se debería hacer, pero cuando no hay tallas, pues esa es la solución, ¿verdad? Usualmente la gente no sabe el volumen o la distribución de la cantidad que desea. Casi siempre nosotros lo que les decimos es una copa C por abajo de 1,65, pues obviamente es lo esperado. Por arriba de 1,65, pues esperamos una copa D, que realmente vamos a tener una congruencia entre lo que es busto y obviamente caderas. Pues no espero que sea demasiado grande para que nos veamos de boca, pero tampoco que se vea pequeño. Sé que todas las muchachas me dicen lo mismo, pues quieren algo que se les note, ¿verdad? Yo sé que no quieren nada exagerado ni vulgar, simple y sencillamente quieren que se les marque el escote. Eso es lo que yo entiendo por algo que se les note. Yo usualmente les digo que depende mucho cómo se vistan, pues definitivamente se va a notar el escote. Si usted se viste muy escotado, obviamente un escote muy pronunciado, pues definitivamente los ojos no la van a ver. Entonces, pues depende mucho de ese tipo de cosas, ¿verdad? Perdón, estaba leyendo una pregunta. El segundo detalle
que es muy importante es determinar el tamaño que deseamos. Yo les doy estas guías básicamente en relación a la altura que tienen las muchachas. Recuérdense que hay muchos tipos de implantes, me refiero